Noches. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado, antes de que empiece su clase, le quería hacer un comentario. Disculpe Dígame. la molestia. Fíjese de que eh, en los, en la tarea que usted abrió para los que no nos hemos examinado, yo Sí. puse mal mi número de carnet. De verdad que sí, disculpas, pero ya ahorita le mandé otro. Pero lo corrigí en otro mensaje. Sí, lo corregí en otro mensaje. Sí, ahí lo estoy viendo, justamente ahorita estoy viendo el listado. Muchas gracias. El correcto es el 93-20-357, ¿verdad? Sí, así es. 93-20-357. Sí, Ok, gracias. Buenas gracias. noches. ¿Nadie más me va a hablar? Buenas Sí. noches. Yo sí, igual yo le escribí en esa, le publiqué mi nombre completo y el número de carnet correctamente. Entonces, no hay problema. ¿Cuál es? Marc García. 2020-00, un montón de ceros, ustedes me confundieron. 823. Sí, ¿verdad? Correcto. Sí, correcto, Lick. Sí, lo tenemos. Listo. Justo cerrando la clase anterior, no sé si todos los que entraron y lo saqué, me da risa la actitud de siempre, ¿verdad? Un compañero me escribe, lástima, la otra clase termina a las 8:30. Nunca nadie dijo que necesitaba que empezáramos a las 8:30. Es más, ni se ha asignado al examen, pero pone su queja, ¿va? Entonces, es las cuestiones que debemos cambiar, creo yo, como país, ¿va? Si ustedes me dicen, clic 8:30, pues 8:30, pues, o sea, buscamos la forma de apoyarnos todos, ¿va? Es lo que les he dicho. Desde que empezamos el curso. Y si han recibido otra clase conmigo, saben que aquí resolvemos, no nos metemos en más problemas. Y yo no quiero, siempre se los digo, yo no soy tropiezo para ustedes, al contrario, lo que quiero es que aprendan y salgan. Sí, María Ángela. Ángela, me pidió la palabra. Ya no, se repitió. Bien, tengo asignados a este momento 14 de esta sección para el examen, ¿ok? Lo haremos a las 8, porque como les dije, el único que ha reclamado ni siquiera está asignado. Entonces, no voy a cambiar el horario solo por eso. Bueno, empecemos con el tema del día de hoy. Empecemos con nuestra clase. Para el efecto, empiezo a grabar la sesión de hoy. Bien, el día lunes nos quedamos hasta esto, ¿verdad? Hasta entender cuál es la personalidad jurídica del Estado y el tema de que el Estado o el Código Civil nos da 3 categorías de personas jurídicas estatales. Esta diapositiva ya no la alcanzamos a ver, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Sí la vimos? Bueno, No, En licenciado. parte. no, solo Solo la fue empezamos. parte. Ok, bueno, la explico completa para que no nos hagamos bolas. Primero, tenemos que comprender cómo distinguir personas jurídicas de personas jurídicas, perdón, personas jurídicas públicas de personas jurídicas privadas. Lo primero que hicimos fue que es persona. Luego, la diferenciación de persona individual y persona jurídica. Ya que entendimos que es persona jurídica, ahora vemos, de conformidad con el artículo 15, que existen personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Cada vez es más difícil diferenciar unas a otras. Ya vamos a ver por qué.
porque hay diversas entidades que terminan confundiéndonos en la actividad que realizan, terminan confundiéndonos porque hay una línea muy delgada muchas veces en la prestación del servicio. De esa cuenta, eh, de esa cuenta tenemos 4 criterios para tratar de comprender cuáles son personas jurídicas públicas y cuáles son personas jurídicas privadas. En ese sentido, tenemos el criterio del fin, el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas, el criterio del origen y el criterio del encuadramiento en la organización estatal. En ese sentido, en el criterio del fin, es simple en la doctrina, pero vamos a ver en la práctica, simple. Sí, el fin que busca la entidad, sí, el fin que busca la persona jurídica de la que estemos hablando es de bien común, sería persona jurídica pública. Si la finalidad es particular o fin de lucro, sería privada. ¿Sí? Si busca el bien común, es pública. Si busca lucro, es privada. Fácil, ¿verdad? Los colegios, ¿qué son? Los colegios y las universidades privadas, ¿qué son? Privado. Privada. Son personas jurídicas privadas. Pero buscan un fin de derecho público porque buscan la educación, y la educación es una obligación del Estado. Pero, licenciado, ¿están lucrando a través de brindar ese servicio? Pero es un servicio del Estado. Pero como son privadas, licenciado, ¿no? ¿Quién la regula? El Ministerio de Educación. Pero ahí Sí. no se puede hacer una distinción, porque si hablamos de una escuela rural mixta, que es de la aldea, o sea, ahí podría ser una persona jurídica pública. A ver, esa es pública, definitivamente. Una escuela del Estado es pública, ahí no hay pierde. Ah. Los colegios, los colegios son privados porque lucran, ¿sí? Y un instituto por cooperativa. Qué complicado, Lick. Yo supongo que son públicas, licenciado, Medio, licenciado. o mixto. Bueno, o sea, yo lo que les estoy demostrando es que, o sea, en la teoría el criterio es dependiendo la finalidad, pero ya en la práctica estos criterios de distinción son más difíciles de lo que parecieran. Por eso es que ya les voy a explicar qué es lo que nuestra legislación establece, pues. Pero, o sea, yo lo que quiero es que comprendamos cómo se dan los criterios, ¿verdad? O sea, si su fin es educación, las universidades privadas, su fin primordial es sacar profesionales, por lo tanto, educación. Que la San Carlos cueste 5 pesos mensuales y la Marro cueste en nuestra carrera, ¿cuánto costaba la última vez que vi? Creo que 5,000 quetzales mensuales. Es mera paridad. Su fin es educación superior. Un poquito de diferencia, ese Lick. Un poquito que el parqueo nos cueste 3 pesos al día cuando nos dejan entrar a la San Carlos.
y que el parqueo cueste, no me recuerdo si son 1,200 o 1,500 al mes en la Landívar para poder parquear, estas son vanidades, ¿no? Pero su fin es la educación superior. ¿Me explico? Entonces este criterio no lo vamos a tomar 100% cierto. Vamos a decir, como creo que fue Jessica que me dijo, medio medio, ¿verdad? Luego está el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas. Como el jus imperium lo tiene el Estado, o sea, como el poder lo tiene el Estado, solo el Estado va a tener eh, prerrogativas y va a tener potestades. Entonces, solo el Estado no pagaría impuestos, ¿verdad? Bajo esta idea. Solo el Estado no, porque usa su jus imperium, está sobre los demás. En la práctica, volvemos a lo mismo. Muchas entidades, por diversas circunstancias, no pagan impuestos o pagan menos impuestos. En el peor de los casos se evaden, ¿verdad? Pero eso sí no aplica en la doctrina. Pero el mismo Estado pierde las prerrogativas cuando baja, eso lo vamos a platicar más adelante, a negociar con individuos particulares porque se rige bajo el Código Civil. Entonces, el mismo Estado pierde prerrogativas en algunas negociaciones. ¿Sí? Y volvemos a la misma historia. Los colegios, las universidades, los hospitales privados, todas esas entidades tienen las prerrogativas de no pagar impuestos, por ejemplo, de estar exentas del pago de impuestos. Entonces tienen prerrogativas y tienen potestades siendo privadas algunos. Entonces no podemos nosotros definirlos como públicos o privados bajo este criterio. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Sí, porque con los recibos de pago, ahí sí que recibos de pago le dan a uno, porque ahí dice donación, creo, algunas veces. Exactamente, eso es porque ellos no, en teoría no son entidades de lucro, ¿verdad? Entonces lo que usted está dando es una donación. ¿Qué figura tendrían las asociaciones de vecinos, por ejemplo? Que dan recibo de donación por los cobros que hacen. Difícil de encuadrarlo acá, ¿verdad? El criterio del origen. El criterio del origen es relativamente simple. Si lo creó el Estado, por disposición de ley o por disposición, ya eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Por disposición de constitución, ley o reglamento, es de derecho público. Si lo creó, lo crearon particulares, es de derecho privado. Sería así de simple, ¿no? Pero volvemos a la misma historia. El tema de las fundaciones, de las cooperativas, de las asociaciones sin fines de lucro, todas estas, ¿dónde encajarían? Si lo que prestan son servicios públicos. Genera este problema. Y el último es el criterio del encuadramiento en la organización estatal. Si están dentro del organigrama y dentro de la tutela del Estado, son de derecho público. Si no están dentro del organigrama y la tutela del Estado, son de derecho privado. ¿Me explico? Esta situación sería nuevamente sencilla si en la doctrina, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica es un poquito
complicado de determinarlo, porque cuando nosotros vemos por las mismas circunstancias, la Universidad de San Carlos, la CC, la Contraloría, cualquier cantidad de entidades descentralizadas y autónomas no están dentro del organigrama del Estado. ¿Por qué? Porque son precisamente, como se indica, descentralizadas y autónomas. ¿Sí? Entonces, no van a estar dentro del encuadramiento. Encuadramiento estatal, encuadramiento del organigrama del Estado, Dulce, para la pregunta que me hizo. ¿Sí? Gracias. Sí, El gracias. MP es autónomo. Entonces el MP tampoco está dentro de la estructura directa del Estado. ¿Sí? ¿Dudas? Lick, a mí me entró duda solo para confirmar con el criterio de la existencia de potestades y prerrogativas, fue lo de los impuestos, ¿verdad? Que algunas entidades pues sí pagan y otras no. Es Sí, que en eso es muy claro, Lick. el tema de los impuestos es una prerrogativa. ¿Sí? Y potestades es que tenga prioridades o que sea en alguna causa superior a otros, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de utilizar el jus imperium o el poder del Estado para emitir algunos actos administrativos, ¿verdad? O sea, si puede emitir actos en nombre del Estado, va a ser una entidad de derecho público, según esta teoría. ¿Ok? Gracias, Lick. Ahora bien, ¿qué pasa en Guatemala? Bueno, en Guatemala ya leímos el artículo 15 y el artículo 15 lo que nos da es que nos crea 4 niveles de persona, ¿verdad? Los establecimientos públicos o personas autárquicas, que son aquellos que es donde entra el Estado y la Universidad de San Carlos y las iglesias y las descentralizadas y la SAT, el RENAP, el RIC, el MP, el Instituto de la Defensa Pública, el INASIF, todas estas, ¿sí? Luego los establecimientos de interés público, los colegios, las universidades, ¿sí? Esas entidades que prestan servicios públicos, los hospitales privados, todos estos. Y luego los establecimientos de utilidad pública. Los establecimientos de utilidad pública, ya dijimos, los sindicatos, las cooperativas, las organizaciones que nos sirven para prestar algunos servicios, como les mencioné la vez anterior, bienestar social, que hay empresas asociaciones que están al cuidado de los menores, ¿verdad? De los menores que están siendo o que están en peligro de ser vulnerados en sus derechos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, todo el servicio que preste, que se utilice, perdón, son establecimientos de interés público o de utilidad pública cuando son empresas que utilizamos para buscar el bien común, perdón. Las asociaciones esas que les digo sin fines de lucro, que apoyan a la niñez y todo esto, son de interés público. Y las de utilidad pública son los sindicatos, los colegios profesionales, las cooperativas, todas estas entidades que son para buscar un bien de un grupo en específico. ¿Dudas con estos? Licenciada, solo una duda así pequeñita. ¿A qué se refiere con personas autárquicas?
Es que no escuché. Autárquica significa que se pueden autoadministrar. Bueno, muchas gracias, licenciada. ¿Sí? Licenciado. Ahí está entre paréntesis. Dígame. Y gracias. También serían las iglesias, ¿verdad? Las iglesias, lo que pasa es que las iglesias, como lo platicamos en la clase anterior, nuestra normativa las pone al nivel superior. Aunque cualquiera las podríamos tomar por sus actividades de interés público o de utilidad pública, pero nuestra legislación sí las pone superiores a estas y las deja como que fueran establecimientos públicos o autárquicos. ¿Me explico? Está bien, gracias, licenciado. Ok. ¿Dudas? Bueno, eso es lo que dice nuestra legislación. Por lo tanto, no nos preocupamos si su fin, si sus prerrogativas, si su origen, si están encuadrados en la organización estatal. No, simple y sencillamente, si son establecimientos públicos o personas autárquicas, si son establecimientos de interés público, si son establecimientos de utilidad pública, son personas jurídicas públicas. Si no, son privadas. Así de simple, así de sencillo. Entonces, los colegios son públicas porque entran en esta clasificación. ¿Dudas? No, Lick, muchas Licenciado, gracias. Dígame. o sea que cualquiera que cumpla de estas características de interés público o utilidad pública se encierra en que es de interés público como tal. Sí, o sea, si entran todos estos, es de derecho público. Es persona jurídica de derecho público. Aunque, licenciado, aunque tengan un fin lucrativo, por decirlo así, en los colegios. Es que digamos que lo que tenemos que entender es la diferencia, ¿verdad? Si es educación, el fin es prestar un servicio educativo, aunque lucre con eso, ¿sí? Esto se convierte, Gerardo, a la consulta que ustedes realizan, a la consulta que usted realiza, se convierten en doctrina legal. La doctrina legal que nace de la jurisprudencia y de lo que las normas jurídicas crean. ¿Ok? Luego me dice César, los colegios que se reservan el derecho de admisión. Es tan relativo eso de reservarse el derecho de admisión. Las escuelas públicas, por cuestión de capacidad, se reservan el derecho de admisión. Creo que eso es tan relativo y dependiendo de la cantidad de derechos que queramos reclamar, ¿verdad? Y que queramos nosotros defender. Creo yo que cada institución de educación debería tener el derecho de establecer sus propias reglas, porque para eso tenemos colegios católicos, evangélicos, mormones, de todas las denominaciones religiosas, tenemos en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, si yo tengo la potestad de escoger un colegio privado, pues el colegio también debería de tener la posibilidad de escoger qué busca en los alumnos que va a recibir. Claro, ya hay jurisprudencia en donde ciertos casos o ciertas circunstancias son discriminación, pero hay que saber hasta dónde medir, porque al final sí son lucrativos y sí hay oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puede usted, digamos, permitir la admisión o no? Es complicado el tema, porque, por ejemplo, parte de lo que se ha creado jurisprudencia es que los colegios o las entidades educativas no pueden expulsar a un alumno porque violan sus derechos, su derecho a la educación. ¿Y qué pasa con el caso de
el alumno del Rafael Akeche que mató a su maestro o maestra, no recuerdo bien, porque sacó una mala nota. Porque le puso mala nota y dice que el maestro lo hizo perder y lo mató. El patojo era pandillero. Me fui a un caso extremo. Es que ese es el tema, que hay tantos casos, tantas excepciones a la regla, ¿sí? Que por eso es complicado hablar de asuntos como un colegio que tiene, o sea, pienso que cada uno debe de buscar lo que le conviene y lo que es mejor, ¿verdad? Si un colegio las reglas no son para lo que yo creo, pues debería poder buscar otro. Pero eso creo que es muy subjetivo y hay que estudiar el caso en concreto. Sí, ¿me iba a hablar? Sí, perdón, licenciado. En el interés público usted también mencionaba hospital privado, ¿o estoy mal? Sí, todos aquellos que presten servicios públicos. Sí, porque aquí en este sería que el fin es la salud. El fin es la salud, correcto. Gracias, licenciado. Entonces, esa es la circunstancia, ¿no? ¿Dudas? Licenciado, ¿y en personas jurídicas privadas? ¿De cuáles estaríamos hablando? Todas las que son de ánimo de lucro, que su función es eminentemente mercantil, ¿sí? Las que están dedicadas a la comercialización de bienes y servicios, la comercialización de productos, todas esas, ¿ok? Que no son, desde ningún punto de vista, que no prestan un servicio público, ¿ok? Licenciado, ¿y como la Lotería Santa Lucía, en qué? Lo que pasa es que la Lotería Santa Lucía es parte del Comité Pro Ciegos. Y el Comité Pro Ciegos es una de interés público. ¿Por qué? Porque está prestando un servicio de que es la atención a estas personas que tienen algunas discapacidades, ¿verdad? Ok. Los COCODES son parte de la estructura del Estado, Aníbal. Son eminentemente parte del Estado, ¿ok? Los servicios telefónicos no, porque esos no son considerados como servicios primordiales del Estado. Me decía, alguien me escribió ahí, un colegio es público. Permítanme un segundito. Ahora sí, perdón. Alguien me decía, los bancos son evidentemente privados, y son los entes más lucrativos que pueden existir. Un colegio es público, me dice Gerardo, pero una librería que suministra los libros es privada por su fin mercantil. Correcto. Por eso es que, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, que los colegios que también les venden los útiles, les dan recibo del colegio y les dan factura por la otra. Espérenme que lo que ya en el chat ya están ahí jugando, ahorita voy a contestarles eso. Les da factura porque es una entidad mercantil lucrativa, la librería. Entonces la librería no es la misma persona jurídica que el colegio. Puede ser que se llamen igual, pero van a ver que este es SA o lo que sea, y el colegio es una entidad evidentemente de interés público, ¿ok? Ahora bien, me dice, ¿los bancos son personas jurídicas de carácter público? No, los bancos son eminentemente lucrativos, pero el Banco de Guatemala sí es público, sí, pero es que el Banco de Guatemala se llama banco porque es el primer banco, es el que crea moneda y todo eso, pero sus funciones no son de banca pública. ¿Me explico? Es una cuestión, o vayan ustedes a pedirle un préstamo al Banco de Guatemala a ver si los da. No, ¿verdad? Porque su función es otra. Ahora bien, William, CHN, Banrural y Bantrab son cosas distintas. CHN es una cosa y Banrural y Bantrab es otra. Ya se las voy a explicar en una diapositiva más adelante. ¿Ok? CHN es una cosa, Banrural y Bantrab es otra.
EXA es privada, pero el INDE es el que le vende energía a EXA. Y el INDE sí es público. ¿Okay? Vic, así como Claro, Tigo y todas esas privadas. Es que son privadas, ¿verdad? la telefonía no es, digamos, con la telefonía no estamos protegiendo ningún bien tutelado, bien jurídico tutelado por el Estado. O sea, el Estado no tiene la obligación de darnos telefonía. ¿Me explico? Sí, Lick. Ahora, cuando existía Guatel, esa era una empresa pública, que ya les voy a explicar qué es eso. ¿Okay? Pero todos esos, lo que tenemos que diferenciar es qué servicio es en la búsqueda del bien común para cumplir con lo que establece la Constitución y qué servicio es un servicio lucrativo y nada más que un servicio lucrativo. ¿Ok? Ahora bien, continuemos. Luego tenemos otra diferenciación que nos hace García Oviedo, ya entendiendo quiénes son las personas jurídicas. Ya entendimos cuáles son las personas jurídicas públicas, ¿verdad? Las establecimientos públicos o personas autárquicas, los establecimientos de interés público y los establecimientos de utilidad pública. Luego de eso, García Oviedo ya estos nos los divide en los que son de tipo asociación o los de tipo fundación. Los de tipo asociación son aquellos que personas se reúnen para realizar una actividad estatal, como pueden ser las cooperativas y todas estas. Y de tipo fundación son las que la ley crea, la ley funda, digamos, el Estado norma para que existan. Hay territoriales e institucionales. Territoriales son las que se crean para cubrir un territorio en específico. Institucionales no tienen un territorio específico, sino que cubren todo el país. El Mineduc como tal, Ministerio de Educación como tal, es institucional porque es para todo el país. La Dirección Departamental de Educación de Guatemala pertenece al Mineduc, pero su competencia solamente es el Departamento de Guatemala. ¿Me explico? Bueno, aunque Guatemala es un ejemplo porque tiene como 5, ¿va? Pero digamos la de Santa Rosa, la de Jutiapa, las que tienen solo una, ¿sí? Son territoriales. Bueno, las de la Ciudad de Guatemala también. Lo que pasa es que en Ciudad de Guatemala hay una para el norte, una para el sur, una para el oriente, me explico. Ahí, porque es tan grande que hay más de una, porque no se haría abasto. Territoriales son, por ejemplo, el MAGA, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, tiene los viceministerios que necesita, pero aparte tiene un viceministerio adicional, que es el viceministerio para asuntos del Petén. Entonces, obviamente es territorial. ¿Por qué? Porque su función es eminentemente en el Petén, y casi que el viceministro allá en Petén es casi que una autoridad, porque es un viceministro que está exclusivo allá para atender los temas agrarios de allá, o agropecuarios de allá. Luego hay nacionales, departamentales y municipales. Creo que ese cae por su propio peso, ¿verdad? Luego están los necesarios, las necesarias y las facultativas. Las necesarias son las obligatorias, son las que la ley obliga que deben de existir, ¿sí? Por ejemplo, la Constitución establece la figura del Procurador de los Derechos Humanos, la figura del Procurador General de la Nación, la figura del Ministerio Público. Esas son necesarias. ¿Por qué? Porque la ley obliga a que existan, ¿sí? Y las facultativas son aquellas en donde la norma específica faculta a la entidad o al funcionario a crear, y entonces el funcionario va a crear conforme a sus necesidades. Presidentes anteriores tenían la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz. Este presidente las eliminó y creó una comisión, creo que es la Comisión para Resolución de Conflictos, algo así, en donde absorbió estas secretarías y las eliminó. Es facultad de él crear o eliminar secretarías. Bajo esas facultades fue que creó su famoso centro de gobierno.
¿verdad? Esa era facultativa, porque no hay ninguna ley que nos obligara a tener el famoso centro de gobierno. ¿Dudas? ¿No? Facultativa es que la entidad o la autoridad tiene la facultad de crear dependencias, entonces las que crea sin que una ley le obligue a tenerlas, esas son facultativas. Y necesarias son aquellas en las que la ley obliga a tenerlas. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Y luego nacionales y extranjeras. Bueno, nacionales ya saben, son las que son creadas acá. Y extranjeras, ¿alguien tiene una idea de una persona jurídica de derecho público extranjera? Una embajada. El viceconsulado, licenciado. Consulado puede ser uno, la embajada puede ser, aunque van de la mano, sí, son. Esas pueden ser unas opciones. También hay otras como los programas que ayudan y generan actividades en Guatemala, como PNUD, GIZ, que es la cooperación alemana, la cooperación canadiense, que la ONU. La ONU, aunque la ONU trabaja por PNUD, por ONU Mujeres, o sea, ellos tienen oficinas de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. ¿Me explico? O sea, la ONU no trabaja como ONU en específico, sino por sus distintos programas. Pero sí aplica para esas entidades extranjeras. Pero sí aplica para estas entidades de derecho público extranjeras. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, licenciado. Bien, si quieren, pues lo que termino de preparar el examen y siendo que la siguiente diapositiva es un poquito compleja, se las muestro para que vayamos comprendiendo. No, termino con esta diapositiva rapidito. Aunque la persona jurídica, esto es importante, personalidad jurídica del Estado. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la personalidad jurídica del Estado? Esto es más complejo todavía. Fíjense que venimos de la persona, luego nos fuimos a la persona jurídica, luego de la persona jurídica, hablamos de la persona jurídica pública, y ahora ya hablemos del Estado propiamente. El Estado, el hablar de la personalidad jurídica del Estado no es tanto de derecho administrativo, sino de teoría general del Estado y de derecho constitucional. Sin embargo, cuando lo vimos allá no lo entendimos tanto porque acá es donde ya lo estamos aplicando. Entonces, se los explico rápidamente. Hay quienes creen que el Estado tiene calidad de persona jurídica, hay quienes niegan que tiene personalidad jurídica y hay quienes creen que hay un carácter dual, y luego les explicaré la posición de Guatemala. Quienes niegan la calidad de persona jurídica del Estado dicen que el Estado no es persona jurídica porque el Estado no está al mismo nivel de los particulares. El Estado es superior a los particulares porque tiene el jus imperium. ¿Cómo así? El Estado manda. Y si el Estado manda, ¿cómo vamos a considerarle una persona jurídica con derechos y obligaciones si obviamente no entra en esa categoría? No es una persona como usted y como yo, o como una sociedad. ¿Me explico? Esas de quienes lo niegan.
Luego está quienes lo reconocen. Quienes lo reconocen dicen que el Estado es un ente unitario con competencia variada. O sea, el Estado sí tiene personalidad jurídica, pero sí también tiene jus imperium. Lo que pasa es que va a tener competencia distinta. No es lo mismo que actúe como Policía Nacional Civil, en donde tiene todo el jus imperium para llevarse detenida a una persona, a que actúe como comprador de un bien inmueble. Y cuando actúe como comprador de un bien inmueble, pues va a entrar a un proceso de negociación como lo establece el Código Civil. Entonces va a ser una persona con derechos y obligaciones. ¿Me explico? Estos dicen que el Estado es uno, pero que tiene competencia variada. No es lo mismo la competencia que va a tener como registro de la propiedad, en donde el particular lo busca y busca ese jus puniendi para que le dé certeza jurídica del inmueble que está comprando y que está registrando a su nombre, ¿sí? Al jus puniendi que va a tener otra, o pues el Ministerio Público o el organismo judicial, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas, son competencias totalmente distintas, pero que sí es persona jurídica, ¿verdad? Uy, Henry, perdón que hasta ahorita vi su comentario. No sé a qué se refería con los restaurantes de comida rápida. ¿No? Buenas noches, licenciado. Respecto a esa pregunta, era si entraban en la categoría de internacionales, de personas jurídicas internacionales. Ah, ok. No, ahí es donde no debemos de olvidar que los restaurantes y todos estos son eminentemente de derecho privado. No entran en lo que estamos estudiando. Es lo que les he dicho. Si es ánimo de lucro, queda fuera de nuestro estudio y es eminentemente derecho privado. ¿Ok? Y ahí entran las reglas del Código de Comercio, no el derecho administrativo. Gracias, licenciado. Ok, bueno, regreso. Y luego están quienes aseguran que el Estado tiene un carácter dual, es decir, que actúa en el campo del derecho público con su jus imperium y que actúa en el campo del derecho privado en igualdad de condiciones. Parecido al otro, solo que lo separa. Solo que aquí estaríamos hablando como que si fuera una persona tuviera problemas de personalidad, ¿o ustedes? Entonces, el Estado guatemalteco, en el artículo 15 del Código Civil, nos dice que es persona jurídica el Estado, las iglesias y las entidades autárquicas, ¿verdad? La Universidad de San Carlos, las descentralizadas. Entonces, simple y sencillamente, es una persona jurídica unitaria. La única gran diferencia es que va a actuar dependiendo de las distintas relaciones jurídicas que desarrolle. ¿Me explico? Eso es lo que tenemos nosotros que diferenciar. Las relaciones jurídicas. No es lo mismo la relación jurídica del Estado, repito, como Ministerio Público ante un acusado o un sindicado, que la relación del Ministerio Público con un ente que le está vendiendo un edificio, por ejemplo. ¿Me explico? ¿Dudas? Licenciado, pero cuando, por ejemplo, existe una demanda, la PGN es quien defiende. Al Estado, sí. Quien defiende al Estado, sí, es la PGN. Sí, es que ahí es donde me da la duda, porque como sí, ciertamente escucho a muchos decir eso, ¿verdad? Que el Estado no tiene la personalidad jurídica y que por eso es que la PGN es quien lo defiende, ¿verdad? No, sí tiene la personalidad jurídica, lo que pasa es que tiene su abogado. Y su abogado es el PGN, el Procurador General de la Nación. Gracias. Porque el presidente de la República no va a ir.
porque un ministro no va a andar, entonces tiene que pagar, eso está en la PGN, ¿me explico? Pero eso lo vamos a estudiar en el próximo semestre, así es que no nos preocupemos todavía. ¿Ok? Bien, si no tenemos más dudas y más preguntas, llegamos hasta acá y para los que tienen examen, a las 8 subo el link en el Classroom, solo para los que tienen pendiente examen. Si alguien ya se examinó, obviamente no va a aparecer en la lista de los que tienen derecho a examen. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. Sí, gracias, Licenciado, Gracias, disculpe una licenciado. pregunta. ¿Vamos a usar siempre el link del primer parcial? ¿Perdón? ¿Vamos a usar siempre el primer link del primer parcial? No, ahorita a las 8 le subo yo el nuevo link. Ah, ok, muy bien. Gracias, Lic. Bueno, Gracias, licenciado. Feliz noche. noche. Feliz noche.